Vea usted bien eso. Dios tiene un orden y nosotros, sabiendo que somos el tabernáculo de Dios, en el cual habitará la plenitud de Dios, al cual vendrá la plenitud de Dios, entonces nosotros tenemos que guardar el orden y decir, como decía Jesús a Juan, el cual le tenía que pasar por las aguas, le tenía que bautizar. Entonces tenemos nosotros que, como Jesús, decir, nos conviene cumplir toda justicia. Cualquiera podía decir, como el mismo Juan decía, bueno, el que tiene necesidad de ser bautizado soy yo, y no yo bautizarte a ti. Así es que Juan estaba tratando de invertirle el orden de Dios, pero Dios no permite que su orden sea invertido. Encontramos que para descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre su tabernáculo Jesús, él tenía que estar delante de Juan el Bautista y ser sumergido en las aguas por el bautismo que en aquella ocasión correspondía. ¿Ve? El bautismo correspondiente para aquella ocasión. Luego encontramos que siempre ha habido un bautismo y luego viene el Espíritu Santo. ¿Ve usted? Luego encontramos que el Espíritu Santo descendería también sobre el cuerpo del Señor, que es su iglesia, que son los miembros que componen esa iglesia, y él descendería entonces en una porción sobre los escogidos, y así llevando a cabo entonces el nuevo nacimiento en los escogidos. Pero vea que para poder ocurrir eso, el orden correcto era, ¿cuál? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, que era el bautismo que correspondía entonces para la segunda dispensación, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces la persona venía a ser un tabernáculo donde el Señor, donde el Espíritu Santo descendía como una paloma dentro de ese tabernáculo, luego de haber pasado por las aguas del bautismo que correspondía para aquella dispensación. Bueno, ¿qué de nosotros? ¿Somos o no somos nosotros el tabernáculo donde Dios habitará en toda su plenitud? Bueno, ayer en la noche estábamos hablando sobre el bautismo en las aguas de la palabra. ¿Ve usted? Y luego, ¿qué pasa? Luego entonces sabremos y sabemos claramente que de seguro la plenitud de Dios estará en cada uno de nosotros. ¿Ve? Así es que eso es lo que dice el hermano Branham. Él dice que cuando venga Apocalipsis 11, dice que vendrán bautizando también. Pero vea usted que de acuerdo al bautismo que corresponde a la dispensación en que ellos aparezcan. Bueno, entonces encontramos que cuando en la primera dispensación dice que en la nube y en la mar fueron bautizados allá, los de la primera dispensación. Dice que fueron bautizados en Moisés. Bueno, también encontramos en la segunda dispensación y ahora estamos en la tercera dispensación, y entonces hay un bautismo que corresponde en esta tercera dispensación, y entonces los que son metidos a las aguas del bautismo, así como en el tiempo de Juan el Bautista, porque dice Dios a través del hermano Branham que Apocalipsis 11 vendrá como Juan el Bautista vino bautizando, pero es de acuerdo al bautismo que corresponde ahora, no bautizando con el bautismo de Juan el Bautista en aquel tiempo, porque después, cuando vino el bautismo para la segunda dispensación, el apóstol Pablo encontró a unos por allá en Éfeso, 12 discípulos allá en Éfeso eran discípulos de Apolo, y habían sido bautizados, pero conforme al bautismo que correspondía para el tiempo del profeta Juan el Bautista, y ese fue el bautismo que recibió ¿quién? Jesús. Pero luego, cuando se pasó
a la segunda dispensación, entonces había un bautismo correspondiente a esa segunda dispensación, y entonces el apóstol Pablo le pregunta a aquellos discípulos: ¿ustedes habéis recibido el Espíritu Santo después que creyeron? Ellos le dicen: ni sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Entonces el apóstol Pablo les pregunta: bueno, ¿cómo ustedes fueron bautizados? Bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, que era el bautismo que Apolo practicaba. Fuimos bautizados como el Señor Jesús fue bautizado. Y él recibió la plenitud. Pero aquellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Había algo malo y no estaba, ¿en qué? No estaba la parte mala en la gente porque ellos creían. Estaba en lo que se le había dado para practicar, para creer. Porque se le había dado una sola parte y el mensaje que se le había dado era el mensaje correspondiente para un tiempo que ya había pasado. Entonces no podían recibir lo que había sido prometido conforme a Joel. Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces el apóstol Pablo seguida supo que había algo malo en algún lugar y se dio cuenta que la parte que había mala era en la doctrina. Porque siempre cuando Dios ha prometido algo y no lo recibimos, entonces tenemos que chequear la doctrina que estamos creyendo, porque en algún sitio hay algo fuera de lugar. Hay algo que no es para el tiempo en que uno está viviendo, y lo que es para el tiempo en que uno está viviendo no le ha sido dado. Entonces Pablo chequeó la doctrina que ellos tenían y se dio cuenta que tenían la doctrina que era para otro tiempo, para otro día, y entonces él comenzó a hablarles de Jesús y de las cosas correspondientes para aquella segunda dispensación, y entonces ellos creyeron y fueron bautizados en el bautismo correspondiente a la segunda dispensación. Entonces encontramos que para cada dispensación hay un bautismo de usted. Entonces también encontramos que para cada dispensación hay una promesa de parte de Dios para los que entran o reciben el bautismo que corresponde al tiempo en que ellos viven. Ahora las promesas más grandes y más gloriosas son para el tiempo en que vivimos nosotros. Y los requisitos para recibir esas promesas siguen siendo los mismos, pero de acuerdo a la dispensación en que estamos viviendo y de acuerdo al bautismo que corresponde al tiempo en que nosotros vivimos. Encontramos que cuando pasó el tiempo del bautismo de Juan, vino entonces al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero recuerden que el Señor Jesucristo no fue bautizado conforme a la segunda dispensación, como eran bautizados los que creían en la segunda dispensación. Fue bautizado de acuerdo a como Juan le bautizó. Pero luego el bautismo que recibió el Señor en agua, ya el que lo quisiera recibir de esa misma manera y en la misma forma, ya no funcionaba, sino que en el último que funcionó, vemos que fue en el Señor. ¿Ve usted? Entonces encontramos que para cada tiempo hay palabra de Dios, hay promesas de Dios y hay requisitos de Dios para recibir las promesas de Dios. Entonces nos toca a nosotros decir como el Señor: nos conviene cumplir toda justicia. Él sabía que él tenía que ser ungido con la plenitud de Dios manifiesta en él, y él sabía cuáles eran los requisitos. Juan, siendo un profeta, reconoció que aquel que estaba delante de él era la palabra, era aquel del cual él estaba predicando, y allí estaba entre ellos, y vio él que aquel era más grande que él. Pero con todo y eso,
el más pequeño tuvo que hacer lo que el más grande le dijera. Y aunque parecía algo incorrecto para él en el sentido de tenerlo que bautizarla a él más bien esperaba que Jesús lo bautizara a él. Y Jesús le dijo, no, tú me tienes que bautizar a mí. Ve, porque así es el orden de Dios. Y cuando Dios establece un orden, Él mismo, si viene, Él cumple su orden, su palabra. Entonces, vemos que el mensaje en aquella ocasión vino sobre las alas de una blanca paloma. Dice que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma con un mensaje. Ese mensaje era un mensaje el cual identificaba el verdadero tabernáculo de Dios, en el cual Él moraba o moraría en toda su plenitud. ¿Ve usted? Vemos que allí Él identificó ese tabernáculo. ¿Cuándo? Luego de salir de las aguas, luego de cumplir toda justicia. Era algo sencillo aparentemente lo que estaba siendo hecho allí, pero era algo indispensable, era un requisito de parte de Dios para Él poder descender en la forma que Él descendió. Jesús sabía esas cosas y Él sabía que no podía comenzar el ministerio en esa forma hasta que no cumpliera lo que la palabra enseñaba que tenía que ser cumplido. Bueno, encontramos que el mensaje vino sobre las alas de una blanca paloma. Este es mi Hijo amado. Este es mi tabernáculo en el cual me complazco morar, en el cual tomo complacencia. Y luego allá en el monte de la transfiguración también lo identificó allí y dijo a él, hoy, los últimos 6 meses de ministerio del Señor fueron después que el Señor descendió del monte de la transfiguración. Entonces, en esta noche vamos a ir un poquito en la palabra, a buscar un poquito en la palabra para ver qué el Señor nos desea mostrar en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo. Mire, sabemos que Jesús fue el tabernáculo de Dios donde Él moró en toda su plenitud. Sabemos que el templo del Antiguo Testamento que fue levantado en el tiempo de Moisés por el desierto, tipificaba que aquel era el tabernáculo donde Dios moraba, tipificando también los tabernáculos de carne humana donde Dios moraría en toda su plenitud. Y Jesús fue el primer tabernáculo donde Dios moró en toda su plenitud. Y el hermano Branham fue el segundo. Y nosotros somos los terceros, donde Dios morará en toda su plenitud. Ahora vea que primero el tabernáculo donde Dios ha de morar en toda su plenitud, primero es dedicado y es ungido, y luego entonces Dios habita en toda su plenitud. Vemos el que levantó Moisés en el desierto, luego vemos el que levantó Salomón allá en Palestina, y luego vemos el que levantó Juan el Bautista en el Jordán. Se dice, no lo levantó Juan el Bautista. Cuando lo bautizaron usted en las aguas, ¿no lo sumergieron y lo levantaron hacia arriba? ¿Quién lo levantó? El mismo que lo sumergió. ¿Ve usted? Así es que Juan el Bautista levantó aquel tabernáculo, allí lo dedicó, y entonces, fíjese, un profeta lo dedicó, así como que, como Moisés allá en el desierto, un profeta dedicó el tabernáculo donde Dios moró, y Salomón también, aquel hombre sabio, que no había uno más sabio allá,
en aquellos tiempos, él dedicó aquel tabernáculo también. Vemos que Salomón era un rey y nos habla también en tipos Salomón como el hijo de David, hablándonos del Señor viniendo como hijo de David. Ahora veamos que siempre viene la dedicación para entonces luego la plenitud de Dios entrar a el tabernáculo. Lo vimos en los tipos allá en el Antiguo Testamento, lo vimos allá en el primero que fue levantado en el desierto y luego lo vimos en el que construyó Salomón. Pero ahora vemos que en la dedicación, allá en la rededicación, no ocurrió eso cuando Nehemías, me parece fue, ¿verdad? Bueno, eso vamos a dejarlo quietecito por esta noche. Ahora encontramos que nosotros somos el tabernáculo de Dios, donde Él ha prometido que ha de vivir, que ha de habitar en toda su plenitud. En los tiempos pasados de las edades de la iglesia, Él no habitó en los seres humanos en toda su plenitud, sino una porción nada más. Una porción. Por eso nos dice la Escritura que son las primicias lo que recibieron durante los tiempos pasados de la segunda dispensación. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de redención. También nos dice que son las arras de nuestra salvación. ¿Ve usted? Así es que vemos que durante las edades de la iglesia solamente lo que se recibía era una porción, no la plenitud. El día de Pentecostés lo que se recibió fue una porción también. El pilar de fuego se dividió en porciones en 120 partes. Pero está prometido para este tiempo final de que tendremos la doble porción. ¿Ve? La primer parte, la que recibieron allá el día de Pentecostés, y la segunda parte, y entonces vendremos a tener que la doble porción. O sea, tenemos lo de allá y luego lo de acá también. ¿Ve usted? Así es que la doble porción es entonces la plenitud de Dios prometida para los hijos del Señor, que son el tabernáculo de Dios en el cual Dios ha de morar en toda su plenitud. ¿Luego de qué? Luego del bautismo que corresponde a esta tercera dispensación, donde somos sumergidos como aquel tabernáculo Jesús fue sumergido y levantado, y entonces fue que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y habitó, ¿dónde? Sobre aquel cordero. Ahora recuerde que el cordero se convirtió en la apertura de los sellos. El cordero se convirtió ¿en qué? En león. ¿Ve usted? Durante las edades de la iglesia, los hijos de Dios estaban bajo la influencia de cordero. Por eso, durante esos tiempos, hacían todo lo que hacían con los hijos del Señor durante las edades de la iglesia, y como corderos eran llevados al matadero. Pero dice Dios a través del hermano Branham que aquello fue en las edades de la iglesia, pero que ha de venir otra edad. O sea, eso será en la dispensación del reino. Y cuando entremos por completo al conocimiento de las cosas correspondientes a esta tercera dispensación, y que el Espíritu de Dios venga plenamente sobre cada escogido, entonces las cosas van a cambiar un poquito en cuanto a la forma en que Dios tratará
con los que querrán abusar de los hijos de Dios, porque van a creer que son corderos y no se darán cuenta que el cordero cambió de cordero a león. No dice que Apocalipsis 11, que cualquiera les quiere dañar, fuego sale de su boca y los tales deben morir. ¿Ve usted que es otra dispensación? ¿Otro tiempo? Entonces, será entonces la dispensación del reino y la dispensación del reino. En la dispensación del reino, Dios a través de sus escogidos juzga con vara de hierro. Entonces las cosas cambian en la tercera dispensación. Y entonces dice el hermano Branham, aquel fue el tiempo o las edades de virar la cara. ¿Ve usted? Eso fue la segunda dispensación. Pero viene este tiempo en el cual nosotros hemos entrado, que es un tiempo de juicio. Así es que, a medida que Dios vaya moviéndose en medio de su pueblo, entonces Dios no va a permitir ciertas cosas que eran permitidas en el tiempo en que los hijos de Dios estaban bajo el símbolo de cordero. Ustedes recuerdan las personas, por ejemplo, fíjese, algunas personas que se burlaron del hermano Branham, ¿qué le pasaba? Dios no toleraba eso. Una señora vino y dijo, en la religión de Billy, yo no la quiero, y si la vaca mía cogiera esa religión, yo la mataría. Para el hospital la llevaron al poco rato, a las pocas horas, y allá murió. ¿Ve usted? Porque esta es la dispensación del Espíritu Santo, y cualquiera puede blasfemar, y el juicio de Dios viene sobre él. Entonces, cualquiera que blasfemare, que hablare en contra de la manifestación de Dios en carne, en el primero que se manifestó nuestro hermano Branham, en esta tercera dispensación, el juicio estaba sobre él. Y que del tabernáculo de Dios nosotros, cuando lleguemos a esa estatura de un varón perfecto, a la estatura en que cada hermana y hermano llega a la perfección y la plenitud de Dios estará en cada uno de nosotros, pues en una mano tendrá bendición para los que bendición puedan recibir de acuerdo a su comportamiento frente ¿a quién? A Dios manifestado en carne en usted y en mí. Pero en otra mano tendrá juicio y maldición para los que tratan de blasfemar la presencia de Dios en usted y en mí. Y no solamente eso, sino que fíjese luego que viene un mensaje y el mensaje es rechazado, luego Dios toma a ese grupo que ha recibido el mensaje y se lo lleva, y luego cae una plaga sobre los que rechazaron. ¿Y qué plaga más tremenda hay de 3 años y medio de gran tribulación para todos los que rechazan la palabra de Dios correspondiente para esta tercera dispensación? Pero para los que la reciben, pues la promesa es que Dios los toma. Por lo tanto, esa es la promesa que tenemos nosotros para ser trasladados de esta dimensión a la otra dimensión. Esa es la promesa que tenemos cuando recibimos el mensaje correspondiente a esta tercera dispensación. Quienes no lo pueden recibirlo, no lo pueden ver y nunca lo ven, pues nunca se irán, porque el rapto literal es ¿para quiénes? Es para los que están en la edad de la piedra angular. Es para los que están sobre la cima del monte. ¿Es usted que cuando el Señor fue levantado, fue raptado, trasladado, ¿dónde él estaba? Sobre un monte, sobre la cima de un monte. ¿Ve usted? Por lo tanto, encontramos que así estarán los escogidos sobre la cima del monte de Sión. ¿Ve usted?
Así es que ese monte de Sión, nosotros lo podemos ver en forma de pirámide. Ahora, sabemos que a través de las edades de la iglesia, hubieron ciertos problemas, hubieron errores. Usted dice, ¿errores? ¿Y Dios estaba allí y hubieron errores? Sí, hubieron errores y Dios estaba allí, pero Dios no estaba allí en toda su plenitud. Solamente había una porción de Dios en cada edad de la iglesia, y esa porción de Dios que había en cada edad de la iglesia estaba en el mensajero de esa edad, y de él pasaba al pueblo. Y en cada uno de los mensajeros lo que había era una porción, Pero cuando terminan las edades de la iglesia, entonces encontramos al primero, donde está la plenitud de Dios en espíritu y la plenitud de Dios en palabras. Por eso es que los sellos son abiertos después que terminan las edades. Por eso es que los sellos son la plenitud de la palabra. ¿Ve usted? Y la plenitud de la palabra nunca estuvo en las edades de la iglesia. Por eso en cada una de las edades de la iglesia hubieron errores y hubieron, como dice el hermano Branham, cabos sueltos. Hubieron cabos sueltos los cuales serían atados y todo sería arreglado. ¿Cuándo? Luego de las edades de la iglesia. No es que yo quiera decir que hubieron errores en las edades de la iglesia, es que Dios es el que dice que hubieron errores en las edades de la iglesia. Página 39 del mensaje titulado Divorcio y Casamiento nos dice: pero ahora que los sellos están abiertos, el Espíritu de la verdad nos dirige a la palabra. Eso explica el por qué todos los errores han sido a través de las edades. ¿Ve? A través de las edades, todos los errores los hubieron a través de las edades. Pero ahora no pueden haber error. ¿Ve? Por lo tanto, sigue diciendo, porque los sellos no estaban abiertos. Esto no estaba revelado, es cierto. ¿Cuál era la causa por la cual hubieron errores? Porque los sellos no estaban abiertos. Pero ahora que los sellos están abiertos del 63 para acá y del 74 para acá, estamos entendiendo lo que los sellos contienen. Pues entonces todos los errores que estábamos arrastrando, que correspondían a las edades de la iglesia, a medida que vamos entendiendo lo que corresponde al tiempo en que vivimos, entonces vamos dejando a un lado lo que no corresponde a este tiempo. Entonces iremos dejando toda cosa que para este tiempo sea error, lo iremos dejando. Ahora hay también cosas que para la segunda dispensación estaban correctas, pero practicarlas o tenerlas en esta tercera dispensación vendría a ser un error. Así como el bautismo de Juan era correcto para el tiempo de Juan. Pero ¿qué pasó? Después, cuando del día de Pentecostés en adelante comenzó un nuevo bautismo, el bautismo que correspondía para la segunda dispensación, traer el bautismo de Juan el Bautista dentro de la segunda, eso era un error. Entonces, el apóstol Pablo con la palabra sacó de ese error a aquellos 12 discípulos de Apolo. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces recibieron lo que correspondía, ¿para qué? Para la segunda dispensación. Ahora nosotros sabemos que tenemos un bautismo que corresponde a esta tercera dispensación. Y vea usted que para cada bautismo está el nombre de Dios correspondiente para la dispensación en que se está viviendo. Sabemos que para esta dispensación tenemos el bautismo en las aguas de la palabra. Y todos aquellos bautismos literales vienen ahora o estaban señalando que vendría un bautismo en las aguas de la palabra. Y entonces ese bautismo en las aguas de la palabra nos quitarían todos los errores que pudiéramos tener. Nos limpiaría de todos los errores, de todo pecado denominacional, de todo pecado de dogmas, credos y tradiciones que son más malos que los literales. ¿Por qué? Porque el pecado literal, bueno, el pecado hay pecados de la carne y hay pecados acá en el alma.
¿Ve? Por lo tanto, el pecado religioso o el pecado denominacional de dogmas con dogmas, credos y tradiciones es más malo que el natural. ¿Ve usted? Ahora, fíjese, nosotros estamos viviendo en esta tercera dispensación y tenemos que examinarla a través del mensaje de la hora, todo lo que corresponde para esta tercera dispensación, porque en las edades de la iglesia hubieron cosas las cuales serían quitadas cuando llegara la tercera dispensación y llegara una edad eterna. Vea usted que la tercera dispensación consta de una sola edad, la edad eterna, la edad de la piedra angular. Y como es una edad eterna, vea usted que tiene un nombre eterno, el nombre eterno de Dios. Y vea usted que tiene, lo tiene perfecto. Tiene un nombre eterno que es un nombre perfecto, que no es temporero. Tiene un pueblo al cual le ha sido prometido que llegará a la perfección. A ninguno de las edades pasadas le fue prometido que ellos, estando vivos, llegarían a la total perfección. Porque ellos no vivieron en una edad perfecta, ni en una dispensación perfecta, sino que ellos vivieron en una dispensación y en una edad pasajera, hasta que fuera arreglado todo el problema del pecado de los hijos de Dios en cada uno de los hijos de Dios como individuos. Les digo como individuos porque como grupo el Señor lo arregló en la cruz del Calvario. Allí Él nos limpió de todo pecado a todos los hijos de Dios, aunque todavía no habíamos nacido en esta tierra. Pero como individuos, a medida que vinieron naciendo los hijos de Dios en esta tierra, entonces cada cual se alineaba al plan de Dios y recibía el beneficio como individuo de lo que el Señor había hecho allí. Pero ahora, fíjese, han pasado las edades de la iglesia, la dispensación de la gracia concluyó y hemos entrado a la dispensación del reino, la dispensación del Espíritu Santo, y entonces encontramos que en esta dispensación, siendo una dispensación eterna, entonces todo lo que hay es eterno, y entonces el mensaje es un mensaje eterno y es un mensaje perfecto. Por eso nos dice la Escritura, cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. ¿Usted? Entonces, ¿hay alguna otra cosa perfecta sino Dios y Él es la palabra? Entonces habría un tiempo en que habría un mensaje perfecto. Ahora, fíjese, a través de las edades de la iglesia, ninguno pudo llegar a la perfección. ¿Por qué? Porque no tenían un mensaje perfecto. Pero ahora, nosotros sabiendo que hay un mensaje perfecto, entonces, a medida que ese mensaje perfecto es traído a los hijos de Dios y los hijos de Dios lo van recibiendo, ¿qué sucede con ellos? Pues lo que sucede con los hijos de Dios es que comienzan en el proceso de la perfección. Y es un proceso el cual es concluido en el individuo cuando todo lo que corresponde ser traído es traído para los escogidos. Encontramos que la perfección viene por la palabra, tiene que venir por algo que sea perfecto, y no hay otra cosa más perfecta sino que la palabra. Nos dice Dios en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, página 15, dice: después que desaparece el forro, que es la edad pentecostal, que es la última edad, el pentecostalismo, después que desaparece el forro, Dios está listo. Si Él no está haciéndolo ahora, Él llamará a una iglesia a perfección por su palabra, Jesucristo. ¿Ve usted? Ahora vea usted cómo viene la perfección para nosotros. O sea que no hay otra forma y nos conviene cumplir que toda justicia. La perfección para nosotros viene por la palabra a medida que la recibimos.
no es cosa de irse a un monte o irse a algún lugar a esconderse ahí para que Dios lo perfeccione. Pero sí hay que estar en un monte. Y hay que subirse a un monte porque ahí Dios lo va a perfeccionar. Pero en el monte de Sión, a la cima del monte, donde la presencia de Dios estará, ahí grabando en el corazón nuestro su palabra, en nuestras tablas del corazón, y ahí Él perfeccionará a cada uno de los escogidos, porque Él no estaba en toda su plenitud en ninguna de las edades de la iglesia, sino en la cima de la montaña. ¿Ve usted? Así es que no tenemos que irnos a un monte en lo literal, pero sí tenemos que irnos a un monte y a la parte de arriba en lo espiritual, porque ahí estará Dios con su palabra, y ahí nos vamos a encontrar. ¿Con qué? Nos vamos a encontrar con lo que se encontró Pedro, Jacobo y Juan. Se encontró con el Señor ahí en toda su plenitud, con Moisés y Elías, uno a cada lado. ¿Ve? Porque esa es la edad del reino. Y la edad del reino, y en la edad del reino, ¿qué pasa en la edad del reino? En las edades pasadas, para cada edad Dios tenía un mensajero. Usted. Y la segunda dispensación, hubieron 7 mensajeros. Pero ahora vea que en la edad del reino, en la tercera dispensación, Dios no tiene 7 mensajeros para leones, y están bajo el símbolo del león, y el símbolo del león es el símbolo de la segunda venida de Cristo. ¿Ve usted? Y el Espíritu de Dios está bajo el símbolo de águila, porque el águila mayor es Dios. Así es que Él está moviéndose bajo esos símbolos, y entonces encontramos que el mensaje de liberación y el mensaje que identifica el tabernáculo donde Dios morará en toda su plenitud viene sobre las alas de un águila blanca. Y ese mensaje identificará el lugar donde la plenitud de Dios estará. Y ese lugar donde la plenitud de Dios estará es el lugar que es sumergido en las aguas del bautismo correspondiente a esta tercera dispensación, y que sube de las aguas del bautismo de la palabra. Y entonces ahí, en ese lugar, es que Dios morará. Y ahora no será en un solo hombre, será en cada uno de los escogidos del Señor. Ahora ve usted entonces que hubo un tabernáculo llamado Jesús, en el cual habitó la plenitud de Dios. Hubo otro tabernáculo en el cual habitó la plenitud de Dios, y lo conocimos, y fue nuestro amado hermano Branham. Y usted y yo somos el otro tabernáculo donde la plenitud de Dios estará manifiesta. Por lo tanto, entonces nos conviene cumplir toda justicia. ¿Ven? Nos conviene entonces decir como dijo Jesús. Como le dijo Jesús a el que le tenía que meter en las aguas. ¿Ve? Ahora vea usted que el que le tenía que meterle en las aguas no quería meterle en las aguas. Pero él le dijo: sí, méteme en las aguas, porque nos conviene cumplir toda justicia. Él sabía cuáles serían los resultados después que él saliera de las aguas. El ministerio no podía comenzar en él hasta que no entrara y saliera de las aguas, y un profeta tenía que meterlo a las aguas y sacarlo de las aguas. ¿Ve usted? Eso lo tenía que hacer con el tabernáculo de Dios, en el cual Dios habitaría. ¿Ve usted? Entonces encontramos que nosotros también somos el tabernáculo donde Dios habitará, y tenemos que ser metidos a las aguas conforme a la palabra, y sabemos que sí, vamos a ser metidos
y cuando salgamos, saldremos bautizados en las aguas de la palabra correspondiente para esta tercera dispensación y en el nombre de Dios para esta tercera dispensación. ¿Ve usted?